Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, de acuerdo a como ustedes estén viendo nuestro programa Conversando con Don Ale. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de una familia que conocemos hace muchísimo tiempo, a don Juan Rafael Murillo y a doña Ana Lucía Murillo. Tenemos hoy a su hijo con nosotros, Pablo Murillo Murillo. Pablo es ingeniero agrónomo, entre otras cosas más. Tiene administrador de empresas con énfasis en los negocios. Pero bueno, hoy quiero venir a conversar con él. Antes de que tuviese su salida de los almacenes de Copeagri aquí en el cantón de Pérez de León como administrador, siempre le dije, en algún momento quiero conversar con vos, porque tenemos muy buenos recuerdos de su familia y bueno, siempre nos interesa conocer sobre la vida de las personas, así es que hoy esperamos que sea, Pablito, un libro abierto para conversar sobre muchos temas. Buenos días, Pablo. No, buenos días, don Alejandro. Más bien, muchas gracias por permitirme estar con usted aquí, acompañándolo. Y no, súper agradecido de compartir. Y no sé si el libro mío tiene mucha historia o no. Vamos a ver cuántas hojas tiene, vamos a ver por dónde va exactamente. Pero ya, y aquí, lo que Dios nos ha permitido servir y aquí estamos para conversar y agradecer muchísimo a don Alejandro, porque usted siempre donde ha estado ahí nos ha echado la mano. Y conocer el sector agrícola, bueno, yo sé que de muchas áreas, pero ya uno que estaba involucrado en el agro, usted siempre ha querido resaltar el quehacer del agro y todos los participantes que involucran la producción de comida y de muchas cosas que se tiene en el agro, ¿verdad? Y rescatar eso, don Alejandro, muy sinceramente, yo creo que usted ha sido un baluarte en ese campo. Bueno, yo creo, Pablo, que los que hemos estudiado esta maravillosa carrera del sector agro, con todas sus variantes ahora que hay, qué administración, qué investigación, qué asistencia técnica, qué promoción de productos, porque hemos pasado por todos esos lados. Tenemos una responsabilidad social que cada vez que uno va acumulando juventudes, digo yo, usted tiene ya 2 juventudes acumuladas, ¿verdad? Más o menos por ahí, de los 40, ahí anda. Yo marco las juventudes cada 20 años. Y entonces uno puede decir, mis primeros 20 años, de ahí para atrás, los segundos, de ahí para atrás, los terceros, de ahí para atrás, y ahí lo que llevamos. Nos damos cuenta que el agro es la raíz del desarrollo, no de este país, del mundo como tal. Desde que el hombre como hombre comienza a fabricar sus instrumentos de caza y de labranza y deja de andar comienza a ser bípedo, a caminar en 2 patas y comenzar a pelear contra la naturaleza, entre comillas, pues de ahí para acá no hemos dejado de seguir perfeccionando todas las técnicas. Entonces siempre me gusta conversar con alguien como usted, que nace allá en Pejivalle, ¿verdad? En Paraíso de Pejivalle. ¿Siempre han vivido en Paraíso? Yo sí, desde el 76, que fue donde Dios me permitió estar en este mundo, y gracias a mis papás, sí. Ahí estamos, desde Paraíso, Pejivalle, ahí siempre he vivido. Bueno, dice uno que siempre ha vivido, desde el 93 salí, pero nunca me he desligado de mi pueblo, ¿verdad? Sí, claro. Pero sí, siempre ahí, en el caso mío sí, desde el 76 yo. Sí, desde que saliste a estudiar al colegio técnico. Bueno, pero cuénteme un poco sobre su familia, de dónde vienen las 2 ramas. Mi familia, don Alejandro, usted conoce a don Juan Rafael Murillo, ¿verdad? Mi papá, y doña Ana Lucía Murillo Campos. Bueno, Juan Rafael Murillo Peraza y Ana Lucía Murillo Campos. Ellos son originarios del Cantón 2, ellos son cédula 2, Alajuela, ¿verdad? Ellos se vinieron, no sé, en el año de los 40 y algo, digamos. O sea, ¿se conocieron allá, no? No, ellos, o sea, cada uno para venía con su familia.
Mi papá, que fue el primero que llegó, ellos fueron los primeros que llegaron ahí, a este lugar, a Paraíso de Pejivalle. Ahí con su abuelo y su tío fueron que se fueron a buscar, se vinieron desde Naranjo a buscar vida, digámosle así, y se establecieron ahí en Paraíso de Pejivalle. Había empezar a voltear montaña, que eso en ese momento era lo que había que hacer, lo que se hacía, ¿verdad? Para sembrar frijoles y sembrar granos básicos. Un tío de mi papá, Otto Murillo, estaba casado con una tía de mi mamá, Zoila Murillo. Entonces, por ahí vino la relación. Entonces ellos, después de que la familia de mi papá se vinieron, entonces mi abuelo materno, Flavio Murillo, ellos se vinieron también después para Pérez Celedón. Estuvieron ahí en Repunta, donde Tiuchelo. Ahora, usted hace un rato me preguntó. Sí, claro, que eran los que sembrábamos tabaco allá. De los que sembraban tabacos en Repunta. Ellos se vinieron ahí primero, ahí estuvieron un tiempo. Mi mamá estuvo en la escuela de Repunta en su momento. Y vino a sacar el 6º grado en la escuela Valle de la Cruz, ahí en Pejivalle, ¿verdad? Entonces ellos se vinieron en ese tiempo, digamos, ya habría que sacar las matemáticas, pero, sí, pero ya tiene su rato. Mi mamá tiene 67 años, ¿verdad? Y entonces ella llegó después. Entonces ellos vivían ahí, después compraron una finca, se fueron de Repunta, compraron una finca en Paraíso, en la parte un poco más baja, digamos, por donde está el beneficio del Águila. Uh-huh. Por ahí empezaba la finca de mi abuelo Mayo, el abuelo materno, y ahí era donde ellos empezaron a sembrar café. Ellos iban a coger café y a trabajar donde mi papá, la familia de mi papá, y ahí seguro ahí empezó el amor. Y ahí fue donde empezaron también, como era relación, digamos, de los dos, ellos ya eran tíos por los dos lados. Tanto el Tomoto Murillo era tío de mi papá, como Zoila Murillo era tía de mi mamá. Entonces ahí tal vez hubo esa relación. Ellos son los padrinos de mi mamá, o eran, ya los dos fallecieron, eran los padrinos de mi mamá. Y ahí hace mucho tiempo, ellos 52 años se casaron, y ahí empezó la generación de 10 hijos que somos nosotros en la historia en Paraíso Pejivalle. ¿Cuántos hermanos tenés? ¿Cuántas hermanas? Somos 7 hombres y 3 mujeres, ¿verdad? La mayor es una mujer, ¿verdad? Y después seguimos 7 hombres seguidos. Le digo eso por lo duro que le tocó a mi hermana mayor, digamos, porque ella era un apoyo muy fuerte a mi mamá, ¿verdad? Porque usted sabe lo que es en el campo tener todo ese montón de hijos, y cuando eso, la electricidad en Paraíso, para que tenga una idea, eso yo fui al colegio y todavía no había electricidad. Eso es en el 80, la electricidad llegó en el 88, por ahí, ya estábamos casi que la mayoría. Entonces vea lo que era tener esa cantidad de gente en una casa. Nosotros llegamos a vivir en esa casa 14 personas, que éramos los 10 hijos, mi papá y mi mamá, y 2 tíos que siempre han vivido con nosotros. Bueno, y cuando tu mamá se iba a mejorar, ¿cómo hacían para salir al hospital y todo lo demás? Sí, yo le puedo decir de las que me acuerdo. Yo, claro, yo soy el quinto, el quinto, de ahí para abajo, digamos. Ella, algunas veces me acuerdo que con una de las hermanas menores, Gabriela, ella se fue para Pejivalle, donde mi abuela, ¿verdad? Y en esos días, porque era en octubre, entonces subir ahí en octubre era complicado. Entonces ella se fue para Pejivalle, y ahí, entonces cuando ya cerca del parto, entonces ella se iba. Y ahí le digo la parte dura a mi hermana. Entonces mi hermana era la mamá en ausencia de ella. Y ella era la que tenía que hacer comida para todos nosotros, y toda la historia de la casa, que tal vez el machismo en su momento, algunos le ayudamos en algo, pero lo fuerte le tocaba a ella, ¿verdad? Y entonces ya ella salía ya para... Porque sí, todos nacimos solo el tercer hombre nació en la casa, en Paraíso, y todos los demás nacimos aquí en San Isidro. Yo fui el último que nací en el Hospital Viejo, y después los otros 5 sí fueron en el hospital, digamos que el Escalante Pradilla actual. Pero sí, es una familia con mucha historia, de mucha gente que pasó que tuvieron que
un esfuerzo muy fuerte de parte de los dos, de parte de mi mamá, muy, muy fuerte, porque éramos de mucha cantidad de gente que tenía que estar alimentando, que estar cuidando, pero muy bonito, don Alejandro, muy bonito. Es una infancia que yo disfruté mucho en esa cantidad de personas que habíamos en la casa. Pablo, y esa burbuja en este momento, ¿cuántos la componen? De esa burbuja ahorita, me acuerdo, le voy a hacer hace 2 años. Así más o menos. Hace 2 años que hicimos una actividad, eso lo hicimos en la casa mía ahí en Pacuar. Habíamos 65 personas, entre sobrinos, hermanos, cuñados y cuñadas, y mi papá y mi mamá y mis tías. Sí, burbuja. Por ahí andamos, porque ya acaba de nacer uno hace 2 meses, el último nieto que tiene mi mamá. Perfecto. Pero andamos ahí, por ahí las 70 personas. Hay esa burbuja social que no es tan burbuja. Eso es como una carpa ya. Bueno, vamos a hacer un corte. Estamos con Pablo Murillo, colega ingeniero agrónomo que apreciamos verdaderamente, y no es porque lo estamos entrevistando, sino porque conocemos su historia, y hoy es interesante conocer la historia de él y de su familia. Ya regresamos, no se nos vaya. Bueno, Pablo, describirle a la gente que está con nosotros hoy conversando con Don Ale, ¿cómo es Paraíso de Pejivalle? Y Paraíso, para mí es, como el nombre lo dice, un paraíso. Es un pueblo rural, digamos, ahí es una escuela unidocente para ubicarnos en el contexto. Hoy en día, una escuela que está a punto de cerrar, si no sigue habiendo niños, pero un pueblo donde son muy poquitas las familias. Ahorita Paraíso cuenta con unas 10 familias, unas 10, 15 familias por ahí, y ya muy viejas, digamos, porque en el caso de nosotros, que le decíamos, somos 10 hijos, solo hay uno que vive en Paraíso, ¿verdad? Todos los demás hemos salido del pueblo, pero es un pueblo meramente agrícola. Es un pueblo campesino donde se produce principalmente café. Café es lo que se cultiva principalmente ahí. Hay un poquito de ganadería, hay granos básicos, ¿verdad? Y algunas a la parte de hortalizas. Hay algunos proyectos interesantes de hortalizas. Hay un primo que se dedica a producir hortalizas para venta en supermercados. Lechuga, culantro, toda esta parte de hojas. Y está a una altura, la parte más alta de la cordillera brunqueña. La propiedad la fila brunqueña. La fila brunqueña, perdón. La propiedad de mi papá está en el pico más alto. Entonces usted, un amanecer en ese alto, le queda la cordillera de Talamanca al frente con la salida del sol, ¿verdad? Y en esta época, como hay mucha humedad, todo el valle de Pejivalle, el hueco, decimos nosotros, el hueco de Pejivalle, recubierto por neblina, y la otra parte de la cuenca del río General también cubierta por neblina. Usted se siente en el cielo, literalmente, sí, sobre las nubes. Entonces es un paisaje hermoso, y por eso yo digo que es como un paraíso. Realmente es un lugar campesino totalmente, pero muy, muy, muy bonito. ¿Y a qué se dedica en este momento doña Ana Lucía y don Juan Rafael entonces? En la propiedad, digamos, ellos han ido saliendo un poquito de las actividades, pero es lo que tenemos en la finca es café, y ellos no se deshacen de las vacas. No sé si usted ha ido ahí y le han recetado, claro, natilla, queso, sí, y tortillas. He ido con un innombrable. Bueno, ellos lo podemos nombrar, sí. Sí. Yo casi que conozco ahí. ¿Quién crees vos? Yo es de apellido Gordon, ¿no? Es Gordon. Sí, no, pero eso nunca le falta a doña Lucía, esa parte que ella siempre tiene, y el pan casero. Entonces, uy, pan casero, natilla, tortilla y cafecito. Entonces, por lo tanto, en producción siempre está la vaca. Siempre está la vaca. Entonces ahí está, a veces me da risa porque dicen, es que para qué tener las vacas ya. Pero cuando se acuerdan que es la que le da el queso y la leche, sigue la vaca. Entonces se deshicieron un tiempo de una y al final consiguen otra vaca para tener las vacas la de ordeño. Pero sí, ellos están, y la principal actividad es café.
Entonces tenemos un beneficio, ya es entre los hermanos, bueno, ahí está mi papá y mi mamá, Sí. se llama Café Pagua, beneficio, bueno, la sociedad se llama Pagua, entonces se ha construido un micro beneficio muy pequeño para procesar el café de ahí, de la misma finca. Hay un hermano tuyo a cargo de eso. Hay un hermano que es el que está en la finca, digamos, ahí en el día a día, es el que le toca lo duro, la parte fuerte. Algunos nos metemos en un poco, hay otro que se encarga, digamos, de la parte de comercialización, él está más en San José, entonces se encarga de la parte de comercialización, hay otros que se meten en la parte administrativa, una hermana, hay otro hermano, y en buena teoría yo soy el que le doy la asesoría técnica, ¿verdad? En buena teoría. En buena teoría, pero ya ahí en la práctica es diferente. A veces saben más que uno, ¿te has dado cuenta de eso? Sí, claro. Claro. Sí. Pero sí, es una propiedad que mi papá siempre la ha querido, digamos, es un anhelo de ellos, tenerla completa para que todos los hijos lleguemos ahí, digamos, es muy bonito. Antes nuestra tradición era, antes del COVID, era el 31 de diciembre, eso era como algo que no se podía fallar. El 31 de diciembre era toda la familia estar ahí. Entonces es una finca donde vamos, hacíamos tiempo, primero empezamos a ver cómo nos acomodamos en la casa, ya después vimos que era imposible acomodarnos en la casa, entonces ya era el espacio donde ponemos la tienda de campaña, ya estábamos en esa etapa de ¿A dónde vamos a poner la tienda de campaña cada burbuja con su tienda de campaña? Y el otro día lo bonito, digamos, pasar, ir a la finca, hay una montaña, entonces yo a veces me los llevaba a turistear, le decía a los sobrinillos, y un día casi me pegan porque me los llevo y yo sabía por dónde iba. Y ahí habían unos que como que no eran muy de campo, ya algunos sobrinillos y sobrinas, y me los tiro por media montaña. Y era tirar así, rastrillador. A matar, que llamamos. A tirarse así. Pero fue una aventura bonita y ellos se acuerdan, digamos, y es parte de lo que papá quiere, digamos. El anhelo de ellos es tener un lugar donde la familia pueda llegar y disfrutar lo bonito que es estar en el campo. Bueno, ¿verdad? Ese es uno de los hobbies tuyos, ¿verdad? Caminar en la montaña. Eso es, a mí me gusta la parte de aventura, andar haciendo aventuras. ¿Y te gusta cocinar también? ¿Has tenido algún curso o es así, a puro? Es a puro hobby. A puro socollón. A puro, sí, no es así con muy, muy elaboradas. Tampoco es que usted va a llegar y que le voy a hacer algo súper elaborado, no, es a puro, es pasar, disfruto, digamos, esa parte, digamos, ir a hacer, y mucho la comida tradicional. Entonces yo siempre me quedaba viendo a mi mamá y a veces... y usted sabe que las abuelas nunca le va a llegar a la cuchara de ellas. Nunca le vamos a llegar. ¿Verdad? Pero hasta tortillas le hago. ¿Con queso? Con queso también. Es rico. Pero es un hobby que me gusta, digamos, y lo disfruto. Cuando yo tengo tiempo ir a hacer hasta un pinto. Disfruto esa parte de hacer un pinto, hasta saco tiempo para hacer un pinto. ¿Verdad? Pero cuando bien condimentadito. Bien condimentado, sí, pero no son... Si usted me dice comida allá muy elaborada, no, esa parte no es mi... No le hago, pero sí me gusta esa parte. ¿Y la lectura, Pablo? Me gusta leer, digamos, de hecho que en la parte, tal vez, eso fue algo que lo aprendí, porque le soy sincero, así hablando de intimidades, digo, sí. Yo no me gustaba leer. Y en el colegio, para que tenga usted una idea, yo llevaba mi hermana mayor, que se llama Ana Patricia, esa es casi que es una adicta a los libros. Coge un libro y en un instante se devora libros. Entonces yo, como ella era muy rápida, yo llevaba el libro, para que vea la cáscara, leía solo Patri le decía. Hágame un resumen. No, tal vez no, pero como a ella le gustaba, entonces yo me iba, me acostaba y ella me iba leyendo el libro. Y yo escuchando. Entonces, en esa época, yo empecé a decir, pero si Patri le disfruta, yo empecé ya después en la universidad, empecé a leer, y ya es algo bonito, digamos, coger un buen libro y disfrutarlo y leerlo. Hay una hija mía que tiene esa pasión, y esa también devora libros increíblemente. Sí, a mí me encanta, yo también soy un apasionado por los libros. Dicen los que saben que el libro se disfruta cuando uno hace la pausa. Y está metido en el libro y hacer la pausa. Bueno, ¿cómo hace este caballero para salir de esa zona tan bella que es el paraíso, como vos decís? Yo creo que ahí viene el nombre ese de ver las nubes y todo lo demás. ¿Cómo hace para salir de ahí al llegar al colegio técnico y de ahí pasar al tecnológico? Sí, don Alejandro, bueno, eso, los que creemos en Dios, yo creo que eso lo tenía
yo siempre a veces cuando empiezo a filosofar, dice mi esposa, a veces que yo filosofo mucho, o pienso las cosas y analizo, y yo pienso que todo eso estaba ya escrito, porque nosotros, como le digo, yo soy el quinto, el hermano quinto, todos los demás no habían estudiado. Igual rescato mucho la labor de mi papá. Mi papá en ese momento estaba muy involucrado en la parte de la cooperativa, con Copeagri, con UPIAP en su momento, ¿verdad? Entonces, pese a que él lo que tiene es el tercer grado de la escuela, él ha defendido la educación a capa y espada. Entonces me acuerdo en un marzo, creo que las elecciones se traen en un marzo, ya había salido de la escuela, ya había entrado al colegio, ya estábamos en la finca, como normal, y un día desayunando, me acuerdo como hoy todavía en la casa, ese poco carajillos ahí desayunando, y me dice mi papá, ¿usted quiere ir al colegio? Así, a rajatabla. Y le digo yo, claro, digamos, porque era algo que usted no lo tenía ya metido, como que usted iba a ir al colegio. Y entonces, de ahí empezó, él venía el otro día, ese día venía para San Isidro, compró cuadernos, y el otro día, Pablo Murillo estaba en el colegio de Pejivalle. Sin pensarlo, era una ilusión, pero y ahí me fui, ahí estuve. Siempre me acuerdo, ese día me cortó el pelo, porque él era el que me cortaba el pelo. Bueno, ahorita era muy fácil, pero cuando ese sí tenía más pelo. Ese día, y todo un sermón que le tira a los papás de uno, de eso siempre me acordaré de lo que él me dijo. Digamos, mira el esfuerzo que estamos haciendo para que... Y lo que representaba, y yo siempre sentí, digamos, no un peso, sino como una responsabilidad. ¿Sí? Y dentro de las cosas que me dijo es, depende de usted lo que sus hermanos, el futuro de sus hermanos. Porque en su momento en el campo se veía, y hay que decirlo así, en el campo se veía que el que estudiaba era un vago. Digamos, ubiquémonos en el lado campesino. Sí, claro. ¿Verdad? Era un vago y que lo que quería era no trabajar. Entonces, sin embargo, mi papá tenía muy claro que era una forma de superarse como persona, ¿verdad? Entonces él me hizo ver esa parte y me dijo, depende de usted que sus hermanos sigan estudiando. Y yo espero no haberlos defraudado. Hasta la fecha. ¿Verdad? Y ahí estamos. Bueno, hoy estamos en una conversación así muy rápida, muy fluida, ya vamos por el segundo capítulo nuestro, estamos con Pablo Murillo, no se nos vaya, ya regresamos. Bueno, y seguimos conversando con don Ale. Pablo, bueno, deja usted entonces acá Pérez Celedón, va y saca el bachillerato en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ¿verdad? ¿Y cómo hizo allá en Cartago? Con ese frío, bueno, el frío andaba por ahí más o menos. No fue en Cartago, don Alejandro. Ah, fuiste Yo me hice una travesía todo el país. Fuiste hasta San Carlos. Me fui para San Carlos. Digamos, como le decía, digamos, mis papás me inculcaron, y mi mamá, digamos, pese a que ella también, y usted dice, y mi mamá que ella también estaba reforzando, y me acuerdo que de todo el proceso del colegio decía, ya ella no es como hoy que usted dice, que no, ellos no se metían con uno con el estudio, nada más, presénteme las notas. Sí, era nada más. Sí, nada que tenemos que hacer no tiene que andar uno chuceándolos ahora. Nada, ellas nada más refijaban en las notas y no cuestionaban, bueno, ni iban a cuestionar, porque uno tenía la convicción de que lo estaba haciendo por ganas y por superación personal. Entonces salgo del colegio, hago el examen de admisión, ¿verdad? Tanto para la UCR como para el tecnológico. Me admiten en los dos. En el caso del tecnológico, ya era la parte agrícola, ya digamos, de uno de paraíso en el sector agrícola, y una de las cosas que yo puse siempre como primera opción fue agronomía. Entonces me aceptan el tecnológico y me voy. Tal vez ni sabía para dónde iba, don Alejandro, porque hay que ser realista. Yo cuando salgo del colegio a San José había ido solo una vez. No tenía la menor idea para dónde iba. Menos dónde estaba la parada de los buses ni nada de eso. Pero tal vez esa era la parte del convencimiento, que no importa, yo quiero seguir avanzando, y yo acepté, me aceptaron, y me voy para allá, se presenta toda la información para ingresar, y la vida está uno llena de un montón de personas que aunque no lo conozca, le ayudan, ¿verdad? Y nos vamos para allá, me voy para allá. Hay una tía de mi papá
hay unos tíos de mi papá que viven en San Carlos, ¿verdad? Mi papá es el hijo mayor, no del esposo de mi abuela, ¿verdad? Entonces, los tíos por parte de mi abuela vivían en San Carlos y me abrieron las puertas y allá viví con ellos. Primero con Jorge, después mi tía Carmen hizo una casa, ella era sola, entonces dice, mejor así me acompañan. Entonces yo viví en Florencia, entonces viajaba de Florencia a Santa Clara y me fui sin conocer para dónde iba. La matrícula, me acuerdo, fue mi hermano mayor el que me fue a guiar, porque como le digo a usted, lo que sabía con costo era coger el bus de Peguivaya a San Isidro, pero llegar usted allá a Musoque, en San José, cuando eso estaba en la Coca-Cola, y después ir a buscar el bus de San Carlos, y yo llegaba a San Carlos y coja el que va para Ciudad Santa Clara, ya era toda una... Yo salía a las 9 de la mañana, cogía el bus en Pejivalle, iba llegando a las 6 y media a Santa Clara de la tarde. Entonces era todo un día de travesía, pero allá estuve los 4 años y medio. En sus momentos flaqueé, digamos, me acuerdo que el segundo semestre, y ahí es donde usted dice, y sigo admirando a mi papá. Digamos, yo llegué con el convencimiento, no sigo, solo que, digamos, nunca me animé a decirle a mi papá, le dije a mi mamá, eso que usted siempre le dice a la mamá como para que interceda de uno, y nadie intercedió por mí, y dice uno, por dicha, digamos, y gracias a ese convencimiento que ellos tenían de que era lo mejor, y ahí está, saqué el título, saqué agronomía, y ahí empecé la parte de andar en la zona sur, pero fue fuerte, fueron personas que ayudaron muchísimo, mi tía Carmen y mi tío Jorge, que sin conocerlos, porque eran tíos desconocidos para nosotros, digamos, ahí yo los conocí, no los conocía, ¿verdad? Que pese a eso, me dieron la mano de darme el alojamiento y comida, ¿verdad? Yo trabajaba en horas estudiantes y ahí le digo que hay mucha gente que le ha ayudado a uno, y yo sé que usted conoce a esa persona. Como papá trabajaba en la cooperativa, en su momento yo tenía una beca préstamo para poder estudiar. Entonces había que llevar un fiador. Yo era un carajillo, 17 años, yo no conocía a nadie. Mi papá se encargó de toda esa parte. Y uno de esos fiadores fue José Juan Cervantes. No sé si usted sabe. José Juan Cervantes me fió y yo siempre, cada semestre había que renovar la historia, ¿verdad? Cuando salgo y trabajo en su momento en Copeagri, me quedo viendo la foto, digo yo, mire, este fue mi fiador. Y yo nunca conocí a don José Juan Cervantes hasta ese día. Después, en la parte laboral, ayudándole la parte de caña y toda esa parte, digo yo, véalo, y por eso digo, eso está escrito, digo yo, una persona que nunca me conoció y al final yo llego, bueno, no sé si ayudarle, pero digamos, en buena teoría, a fungir como profesional, sí, claro, a tratar de ayudarle en algo. Entonces ahí es donde uno dice que hay muchas personas que hacen el bien sin conocer a quién les está haciendo, y el tiempo fueron años, muchos años después. Lo que le dije fue, don José Juan, tranquilo, ya terminé de pagar el préstamo. Y él le ayudó bueno, obvio que conocía a mi papá, confió en él, pero al final la deuda era mía. ¿verdad? Sí, al fin y al cabo así era. Sí, pero eso fue la aventura allá en el tecnológico, y salir a buscar trabajo. Y ya terminaste siendo con una maestría, ¿verdad? Después en finanzas. Sí, ya después, mucho tiempo después, digamos, ya empecé en la parte laboral y vi la necesidad, porque en la parte de agronomía nos prepara mucho en la parte técnica, no en la parte de negocio como tal. Ve la parte agrícola como un negocio. Entonces salió la posibilidad de sacar una maestría, ¿verdad? Entonces ahí la tomé y ahí empecé a sacarla, y que me ayudó mucho a entender esa parte agrícola que te tiene que ver como un negocio. Porque a veces uno se apasiona, que qué bonito, que qué la planta y que hagamos esto, pero también hay que verlo como un negocio, cafetal como un negocio. Ahí donde uno le dice a la gente que hay que aterrizar, y yo creo que eso es una deficiencia que tenemos cuando nos preparan
a nosotros como agrónomos, porque al igual que usted, yo también tuve mi estudio en administración de empresas y es otro mundo diferente. Nada que ver, Pablo, nada que ver. Bueno, por ahora cuénteme. Y siempre los que comenzamos trabajando como extensionistas, ¿verdad? Básicamente. Sí, ahí igual, la vida es, yo siempre no me cansaré de decir que la gente, que Dios pone las personas que le ayudan a uno, ¿verdad? Y eso fue, digamos, yo hice la práctica de especialidad en Copeagri, lo hice ahí, se llama, me acuerdo del título, era Caracterización Química de los Suelos Cafetaleros de Pérez Celedón, que era como analizar todas las bases de datos de que habían de análisis de suelo y como caracterizar qué tipos de suelos habían en las zonas cafetaleras. Presenté el trabajo y eso la grabación la hice en noviembre del 99, creo que sí, si no me equivoco, y en febrero del año siguiente ya yo estaba trabajando. ¿Estabas en Potrero Grande? Estaba en Potrero Grande. Ahí me acuerdo, ahí mi primer jefe se llamaba Roger, o se llama todavía, Roger Campos, ¿verdad? Sí. Colega nuestro. Sí, claro. Y me acuerdo que él me pasó, llevábamos la colchonetilla, pasé en uno de esos Gibsones de los Land Cruisers grandes. De los antes. ¿Verdad? Y allá, igual, ni sabía por dónde iba. Pero me fui para Potrero Grande y ahí estuve con compañero Roger Campos, con Mario Montero y con William Pizarro. Ajá. Ahí empezamos, ahí recorriendo todos los distritos de Potrero Grande, Violey, Changuina. Fue una experiencia bonita, empecé a conocer todo ese sector. Después pasaste a San Vito. Y después ahí me dio la oportunidad, director regional, en ese momento era Roger Alfaro. Pasar a Cotobruz. A Cotobruz, como agente de extensión en el MAC de Cotobruz. Y ahí era recorrer todo el cantón de Cotobruz con personal ya a cargo, con más áreas. Hay un proyecto fuerte que todo era en un programa que se hizo de Fideagro, que me acuerdo con la compañera Janet, un día de estos pasé a tomar café con Janet allá al MAC y acordándonos de la cantidad de gente que había que atender esos días. Los miércoles nosotros teníamos que mandar expedientes, nosotros cuando eso todavía no estábamos casados ninguno de los dos, entonces llegaban tanto el novio de ella como Lisette, que es la ahora mi esposa, a listar expedientes porque teníamos que mandarlos a San José, pero fue un trabajo muy arduo, con mucha gente, pero esa parte que a usted lo satisface como profesional de que pudo ayudar a muchísima gente en ese proceso. De ahí me paso a Alicafé, ¿verdad? Ya entro eso era meramente institución pública como tal. Me paso a la semipública, aunque Alicafé todavía es público, pero es semiautónomo. Y ahí trabajo también en la parte de extensión. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Estamos con Pablo Murillo. El tiempo se acorta y se le hace a uno, cuando es una conversación así muy interesante, muy poco tiempo. Pero no se me vaya y ya regreso. Hablo mucho, ya veo. Pablo, en el ICAFE, yo no sé, pero yo creo que el ICAFE, por lo menos para mí, el ICAFE ha perdido el fuelle, la agresividad. Lo siento como muy light. Por lo menos ese es mi criterio después de conocerlo durante tanto tiempo. Sí, hay un tiempo, digamos, ese tiempo que eso fue en el 2000, pues que se me fueron ya las fechas. El 2002. Por ahí, 2002. Ahí era cuando, digamos, en el apogeo del ICAFE, que quería proyectar mucho la parte de investigación y de transferencia de tecnología al sector cafetalero. A nuevas zonas cafetaleras. Fue cuando se quiso empezar con los proyectos de renovación de cafetales. Entonces habían como 3 grandes ejes muy bien claros, que era investigación, haciendo investigación en las regiones, no solo en SICAFE. Esa investigación tratar de transferirlo al sector agrícola y entrar en un programa, bueno, aparte de la parte de control de calidad, que es, digamos, que también le toca por ley al ICAFE, pero también un programa de renovación de cafetales. Vea que desde el 2012 viene hablando de que se tiene que renovar cafetales porque son viejos. En ese momento, después del 2003 o 2004, empezó lo que usted dice ahorita, digamos, empezó a desmantelarse toda la parte técnica del ICAFE. Queda SICAFE solo haciendo investigación directamente
desde Desde Heredia, Barba. desde Bárbara, aunque hay algunas investigaciones en las regiones, pero no son las regiones generando la investigación, ¿verdad? Sino desde allá para acá. Sí, y queda ya solo muy el ICAFE en la parte legal, como la parte de control, de muestras de rendimiento, de toda esa parte que también es una de las funciones del ICAFE, pero siento yo que la parte técnica e investigación queda un poco abandonada. Se deja de publicar, antes el ICAFE publicaba muchísima información de transferencia, me acuerdo que dentro de las funciones que me tocaba a mí era un boletín que se sacaba cada 3 meses, había que hacer un boletín técnico dirigido al sector cafetalero, habían días de campo, habían seminarios en regiones, no a nivel país, sino en cada región, habían ese tipo de actividades, tratando de comunicar esas investigaciones que se hacían en las regiones también, ¿verdad? Y eso se fue perdiendo mucho, entonces usted siente a ese café que no está tan cerca del sector cafetalero, ¿verdad? Entonces eso que usted dice también es una percepción mía, digamos. Creo que ha perdido ese rol de ser ¿qué? Hacer cambios en el sector cafetalero como tal, ¿verdad? Sí, inclusive, a ver, vieras que, bueno, en algún momento lo hemos conversado, ¿verdad? Yo tengo un libro que tiene 60 años sobre el cultivo del café en un excelente curso. Y ahí estábamos viendo que la producción en aquella época, hace 60 años, eran 18 fanegas por hectárea. Y ahí es lo mismo que tenemos hoy. 15 en la zona de ¿verdad? Y todavía en otras zonas. Y bueno, y yo espero que ahora con las nuevas tecnologías y las nuevas variedades, hombre, los sembradores de café se eliminen y vengan los productores verdaderamente. Porque eso es lo que ha pasado. La gente, si el precio está malo, se olvida. Y si no, sigo trabajando. Y eso no es así. Y es que, don Alejandro, la parte de investigación es cara. ¿Sí? Es cara. Carísima. Y en un cultivo como el café, que la investigación no la tiene usted tan rápido, entonces tal vez siento yo es lo que ha faltado, continuidad en el tiempo, en procesos de investigación que vengan a ayudar a mejorar la productividad de los cafetales, ¿verdad? Pablo, y ese paso tuyo por la empresa privada, pues en aquel tiempo nos decían promotores de ventas. Hoy ¿cómo se le llama? ¿Asistentes o qué? Agentes. O agentes. Por ahí. Sí, por ahí. que a veces no somos agentes de cambio, ¿va? A veces no lo somos. Aunque a veces queremos serlo, no lo somos. ¿Qué te dejó? Le soy sincero, Alejandro, yo veía que, bueno, antes de irme como agente, ¿verdad? Yo trabajaba en Copeagri. Sí, pasaste en Copeagri. La ahí, primera vez. La primera vez yo estaba en la parte de producción. En caña, básicamente. En caña, y ahí entraba también la parte de investigación, y por eso le digo que la investigación en café no es igual que en caña. En caña usted en un año vio cambios drásticos y vio es sirve que en o no caña sirve. teníamos a aquel colega nuestro que está... Julio César. ¿Cómo se llama? En San José, ahora sí. que se pensionó, don Marcos. Marcos, ¿qué? Chávez. Sí, Marcos Chávez, que se pensionó, que era, Marcos Chávez manejaba con gasolina de avión, ¿verdad? Alto octanaje. Sí. Y aquí se maneja igual, Julio César, y hay como una, digo yo, que yo lo comparo, el café es como un estanque de peces, de koi o 4 colas. Y aquello es como un avispero por el otro lado, ¿verdad? La caña. El cultivo se presta y las personas son muy activas. Don Julio César, una excelente persona, ha tenido una relación excelente. Muy buen saludo. Sí, y al presidente de la filial nuestra también, ¿verdad? De la filial del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Don Aldemar fue. También. Aldemar Navarro fue jefe mío ahí en Agrícola, fue una excelente profesional también, me ayudó muchísimo ahí. Y a lo que le decía es, ahora con esa pregunta que usted me dice, yo siempre decía, yo no voy a estar en ventas porque yo vivía en ventas, tenía como es que ahí lo que hacemos es engañamos a la gente para vender. Y viera que... ¿Y lo cual es así? Viera que ahí, digamos, yo el que me llevó para Resusa, que fue donde estuve, en Resusa fue un colega mío, compañero de la universidad, Dionisio Marín, y él me conocía, y él sabía que yo nunca iba a estar en venta, él es un buen amigo, digamos, y me dice,
pero vamos, yo le ayudo. Y no es como usted dice, hay dos cosas, de vender por vender y vender tratando de ayudar. Al final, en el sector productivo necesita insumos. Usted ocupa herbicidas, usted ocupa fungicidas, usted ocupa foliares, ocupa fertilizantes, ocupa enmiendas, ocupa semillas. Ahí está la oportunidad de uno como técnico de ofrecer lo mejor que necesita. Y ahí está donde usted también como profesional le puede decir, eso le funciona o no le funciona. Y así yo lo vi. Entonces no sé si fue muy buen vendedor o no muy malo, pero yo en su momento le decía, vea, aquí está esto, pero esto no es lo mejor. Nosotros tenemos este producto, pero aquí hay otras opciones que podrían ser mejores para usted, ¿verdad? Entonces eso, no sé, y yo, los lisanos, que son los dueños de Resosa, yo creo que yo fui muy claro en su momento cuando trabajé con ellos. Y yo traté de hacerlo mejor, ¿verdad? Y entonces, en caso de semilla de pasto, yo era muy claro, digamos, dónde recomendar una variedad de pasto o no recomendar una variedad de pasto. Entonces, esa historia en la parte de ventas que usted me preguntaba, para mí fue muy enriquecedor porque le abrió un panorama de cultivos. Vea que yo siempre había estado como muy en un solo cultivo, ya sea en café o sea en caña. En ventas, usted se le abre un panorama de todos los tipos de cultivos que hay y era en la zona sur. Entonces, usted llegaba aquí a Pérez, aquí teníamos caña, café, hortalizas, pastos, y cualquier granos básicos. Si usted iba para la zona baja, ahí teníamos arroz, teníamos palma, teníamos pasto también. Sí. Entonces era ustedes empolvarse técnicamente, porque más en el caso mío, que ya me había estado en cultivos muy específicos, y ver qué eran las mejores opciones para usted poder recomendar de los productos que teníamos. Entonces fue un aprendizaje muy enriquecedor, porque le daba un panorama muy amplio de cultivos que se manejaban en la zona, ¿verdad? Pablo, volvés a Copeagri ahora que Maynor Corrales Chávez deja Copeagri en el 2018 y saliste de Copeagri hace poco también. Contanos. ¿Por qué llegué ahí? ¿Por qué llegó bueno, ahí? llego ahí, yo Copeagri, es una empresa, como le dije, vea que la historia mía viene ligada de Copeagri en mi vida, sí, por parte de mi papá. Entonces yo Copeagri estimula esa organización, creo en Copeagri. Igual no es que todo esté de acuerdo, pero cuando no estoy de acuerdo uno plantea cosas en pro de mejorar, no de criticar por criticar, sino en pro de mejorar. Y como le dije a usted, yo me había ido en la parte administrativa también. Entonces fue una experiencia más técnica, una combinación entre técnico y administrativo, ¿verdad? Es un puesto donde era como administrador, entonces ahí al final la parte técnica a veces no es que uno no lo quisiera, sino que se desgastaba mucho en la parte administrativa, que compra de productos, que negociación de productos, que atención de clientes, atención de quejas, que ver la parte de infraestructura y ver que el negocio produzca y que sea lo mejor atendido la gente. Entonces no precisamente era la parte técnica. Entonces fue un reto interesante. Aparte de eso estaba la construcción, de coordinar un poco la parte de construcción de este nuevo edificio que está en San Isidro, ¿verdad? Entonces fue un reto interesante y que para mí fue muy bonito, digamos, fue muy retador, pero de ahí también habían otros planes profesionales míos y que tenía que seguir. De eso vamos a hablar en el último ya tracto de esta entrevista, que se me ha ido así, ¿va? Sí. Es que Pablo es un buen conversador, claro, me quedó pendiente un almuerzo, una toma de café y un montón de hay que decirle a doña Lucía que lo vaya a mentira, pero no era doña Lucía. Bueno, sí. Ni era don Juan Rafael, era usted el que se había comprometido conmigo. Tiene razón. Y nada, bueno, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Bueno, ya para terminar en estos últimos minutos, dejas Copeagri para dedicarte a tus actividades propias como profesional. Contanos un poco de eso. Vea que todo esto, usted lo que le decía hace un rato, todo está como escrito. Y uno también tal vez es viendo en qué momentos. Cuando yo trabajé en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la agencia de San Vito, cuando eso sale la ley 7779, que es la ley de uso, manejo y conservación de suelos y aguas.
En ese momento, entonces sale la capacitación de 2 personas por región del país y nos dan una capacitación sobre que nosotros fuéramos evaluadores o evaluadores de la ley, digamos, o verificadores de que se cumpliera esta ley. Entonces hacemos el curso, ¿verdad? Y para esa finalidad, digamos, de qué se trataba la ley, qué había que hacer, qué eran los tipos de suelo, digamos, todo lo que tenía que ver con la parte de suelo, relacionados a esta ley, sobre manejo, conservación y usos de suelo y agua, ¿verdad? Hago el curso, salgo del MAC, digamos, paso por toda esa historia que hemos pasado y estando en Resusa, ¿verdad? Y eso me acuerdo que era por la suegra, los suegros tenían que hacer un uso de suelos, ¿verdad? Un uso de suelos por una propiedad que tenían y me dice, pero ¿por qué usted no me lo hace? Digo yo no estoy certificado, yo lo podría hacer, pero nunca ante el INTA me he certificado. Entonces ahí fue donde empecé, entonces presenté los papeles ante el INTA y entonces me aceptan como certificador independiente, ¿verdad? Ya no estoy en el MAC, entonces puedo ser certificador independiente para presentar un certificado de uso conforme de tierras y agua. Entonces ahí es donde empezamos hace unos 5 años, entonces yo empecé a hacer estos estudios, que los hacía los fines de semana, ¿verdad? Entonces ahí ha ido ha ido aumentando la demanda de estos estudios, ¿verdad? Hasta llegar al punto donde veo que, digamos, no puedo manejar las dos cosas, tanto la parte a la administración de suministros como esta parte de certificaciones de uso conforme de suelos de tierras. Entonces decido dedicarme ya definitivamente a hacer certificaciones. Pablo, ¿cómo hace la gente para localizarte entonces? O sea, porque eso es digamos, es una obligatoriedad, ¿verdad? O sea, para llevar a cabo algunos procesos. procesos. Hay 4 procesos, don Alejandro. Son, contanos. digamos, los más comunes que ahí es para cuando usted tiene una propiedad, tiene que hacer una información posesoria. Para hacerlo muy simple, tal vez así no es lo que, tal vez no dice la ley, pero digamos, esa propiedad es suya, porque usted siempre la ha tenido, pero nunca la ha inscrito. No está inscrita. No está inscrita. Entonces, el Estado le va a decir, sí, se lo permito que usted lo inscriba siempre y cuando usted cumpla lo que establece la ley de uso y conservación de suelos y agua. Entonces nosotros tenemos que ir a hacer la inspección en la finca y verificar que se cumpla la ley. Ese es un uso. Otro es para incentivos fiscales, que ese casi nadie lo utiliza, ¿verdad? Porque sí se ocupa una área más importante. Entonces, si usted está dándole un buen manejo al suelo y al agua, usted certifica y podría tener incentivos fiscales. El otro es para cuando usted tiene que hacer cambios de uso. Esto acuerde que son usos para fines agrícolas, ¿verdad? Entonces, usted tiene una finca y quiere urbanizarla, sí, ¿verdad? Entonces, usted tiene que determinar qué características tiene esa finca, son fines de agrícola y si se puede utilizar para otra cosa. O montar un beneficio. A eso iba. O dentro de la parte agrícola, qué sé yo, a poner un caso que fue muy común y sonado, un pindeco que fue a comprar allá abajo en Palmar. Entonces, a ver si ese suelo era apto para la producción de piña. Se le paró de uñas todo. Ahí tiene que haber un uso conforme de suelo. Y últimamente, en septiembre del año pasado, también es para cuando usted tiene una servidumbre agrícola, ¿verdad? Y quiere hacer un fraccionamiento, ¿verdad? Acuerde que son fincas agrícolas y usted va a fraccionar para asegurarse que eso siga dándole un uso agrícola. Entonces ahí también tendría un certificado. Entonces nos contactan ya sea por el INTA, que le da los contactos de los certificadores que hay oficial, los abogados normalmente que conocen o los topógrafos cuando entran en ese proceso de segregación, o a mi teléfono, que no sé si se lo puedo dar aquí, démoslo, 88. Vamos a apuntar el teléfono de Pablito otra vez, 8826 26 8269. 8269. Y ahí un mensaje de WhatsApp o llamada. Y ahí conmigo para ver si yo me gano una comisión. Claro, también. Aunque sea el café que está. Aunque sea el cafecito que está pendiente. Pablo, agradecerte, muy amable, muchas gracias por estar hoy conversando con don Ale. No, don Ale, usted siempre, como le digo, usted ha sido un baluarte en la parte de comunicación del sector agrícola y incitarlo a que siga
hay lucha, yo sé que usted ha tenido que luchar bastante para Sí, sí, poder pero mantenerse, pero éntrele. Me debe el café todavía. No, el café ahí va a ver que sí es así. Gracias, muy amables. Sigamos, estamos en CTV Noticias, estamos en Canal 8 de Cabletica, como siempre, a su disposición. Conversando con Don Ale.